La leyenda del Wendigo. El Wendigo es una de las criaturas más aterradoras del folclore de los pueblos algonquinos, especialmente entre los indígenas Cree, Ojibwa y Algonquin de Canadá y el norte de Estados Unidos. Se dice que este ser era originalmente un humano, pero al cometer canibalismo, su cuerpo y alma quedaron malditos, transformándose en un monstruo insaciable que caza a los vivos para devorarlos. El Wendigo es descrito como una criatura extremadamente delgada, con la piel pegada a los huesos, ojos hundidos y brillantes, dientes afilados y garras largas. En algunas versiones, tiene astas de ciervo y un hedor putrefacto. Es un ser inmortal que siempre está hambriento, sin importar cuánto coma. Según la leyenda, el Wendigo se oculta en los bosques nevados y ataca a los viajeros o cazadores solitarios. Algunos relatos dicen que puede poseer a las personas y hacer que poco a poco pierdan la razón hasta caer en el canibalismo, convirtiéndose en wendigos ellos mismos. Explicación y significado de la leyenda. Un castigo por el canibalismo, esta leyenda servía como advertencia en tiempos de hambre extrema, especialmente en los duros inviernos de Canadá, donde la comida escaseaba y la desesperación podía llevar a la gente a cometer actos terribles. Miedo a la locura y la desesperación, muchas versiones del mito sugieren que el Wendigo no solo representa el hambre física, sino también la codicia y la desesperación que consumen el alma de una persona hasta transformarla en algo monstruoso. Símbolo del aislamiento y la naturaleza despiadada, la leyenda refleja el temor de perderse en los fríos y vastos bosques de Canadá, donde las personas pueden morir de hambre o volverse locas por la soledad. Incluso en tiempos modernos, la historia del Wendigo sigue siendo popular en películas, videojuegos y series. Pero ¿qué pasaría si la leyenda no fuera solo un mito? ¿Te atreverías a entrar solo en los bosques del norte en una fría noche de invierno? El susurro del Wendigo. El invierno en el norte de Canadá era brutal. Daniel y su hermano menor, Tomás, quedaron atrapados en una cabaña después de que una tormenta de nieve azotara la región. Habían ido de caza, pero la comida escaseaba y el frío era cada vez más intenso. Mañana al amanecer iremos al río. Seguro encontraremos algo, dijo Daniel, tratando de calmar a Tomás, quien ya temblaba de hambre. Pero esa noche, mientras dormían, un sonido extraño los despertó. Un susurro inhumano se filtró a través de las paredes de madera. «Tengo hambre». Los hermanos se miraron, aterrados. Afuera, la nieve caía sin cesar, pero entre el viento se escuchaban pisadas pesadas. Algo estaba rodeando la cabaña. Daniel tomó su rifle y se acercó a la ventana. En la penumbra, distinguió una silueta alta, huesuda y retorcida. Tenía cuernos como los de un ciervo y unos ojos brillantes que lo perforaron con una mirada vacía. Su boca era una abertura grotesca, con dientes afilados y ennegrecidos. Era el Wendigo. La criatura avanzó lentamente, dejando huellas en la nieve. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de piel seca y desgarrada. El hedor a carne podrida invadió la cabaña. De repente, el Wendigo habló, pero su voz era la de Tomás. «Daniel, tengo hambre». El hermano menor comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco y un grito escapó de su garganta. Daniel corrió hacia él, pero Tomás ya no estaba consciente. Sus labios se movían como si hablara con algo que solo él podía ver. «Nos está llamando», murmuró Tomás. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Un viento helado entró como un cuchillo en sus huesos. Y ahí estaba el Wendigo, en la entrada. Daniel disparó. ¡Van! ¡Van! La criatura ni se inmutó. Con un movimiento inhumano, se abalanzó sobre ellos. Daniel sintió un dolor insoportable en la pierna cuando las garras del Wendigo lo alcanzaron. Cayó al suelo y su visión se oscureció. Cuando despertó, estaba solo. La cabaña estaba vacía. La tormenta había cesado, pero no había rastro de Tomás. Solo quedaban huellas inhumanas en la nieve, alejándose hacia el bosque. A lo lejos, en la línea de los árboles, Daniel vio una figura. Era Tomás, o algo que parecía Tomás. Sus ojos brillaban en la oscuridad. La leyenda de los fantasmas del Hotel Fairmont Banff. El Hotel Fairmont Banff Springs es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Canadá, ubicado en las montañas rocosas, en Alberta. Sin embargo, detrás de su elegante fachada y su atmósfera de lujo, se esconde una serie de historias de fantasmas que han desconcertado a los huéspedes y al personal durante más de un siglo. Una de las leyendas más conocidas es la de la novia fantasma.
Se dice que, en la década de 1920, una joven mujer estaba a punto de casarse en el hotel. Durante la ceremonia, su vestido de novia se enredó en las escaleras del hotel y ella cayó, sufriendo una muerte trágica. Desde entonces, su espíritu ha sido visto en las escaleras donde ocurrió el accidente. Los huéspedes han informado de ver la figura de una mujer vestida de blanco, con un rostro sombrío y una mirada triste, que aparece y desaparece sin dejar rastro. Otro espíritu famoso en el hotel es el de Sam, un botones que trabajaba en el hotel a principios del siglo XX. Se dice que Sam murió en un accidente en el hotel, pero su espíritu nunca dejó el lugar. El personal asegura que todavía se le puede ver trabajando como si nada hubiera pasado, ayudando a los huéspedes a encontrar sus habitaciones y guiándolos a través de los pasillos. Sin embargo, cuando intentan interactuar con él, simplemente desaparece. Explicación y significado de la leyenda. El vínculo con la tragedia y el amor perdido. La historia de la novia fantasma simboliza el amor truncado y la tragedia de una vida que no pudo cumplirse. Su espíritu se dice que sigue rondando el hotel en busca de su feliz para siempre, lo que le da a la leyenda un aire de lamento y tristeza. La persistencia de lo inacabado, la presencia de Sam, el botones, refleja cómo algunos espíritus parecen quedarse en lugares donde tuvieron un fuerte lazo con la vida cotidiana, como es el caso de alguien que estuvo trabajando en un lugar durante años. La idea de que su alma se quedó atada al trabajo no terminado le da un toque inquietante a la historia. El misterio del hotel. Las historias de fantasmas en el Fairmont Palm Springs también reflejan el misterio inherente a los edificios antiguos. Estos relatos dan a los huéspedes una sensación de lo desconocido, un recordatorio de que incluso los lugares más lujosos y cuidados tienen secretos sombríos que perduran con el tiempo. Las leyendas del Hotel Fairmont Palm continúan siendo una atracción para los turistas que buscan no solo relajarse, sino también explorar los enigmas y los susurros del pasado. ¿Te atreverías a alojarte allí por una noche? La noche en el Fairmont Palm, encuentro con los espíritus. Era una fría noche de invierno cuando Carolina y su esposo, Mark, decidieron hospedarse en el famoso Hotel Fairmont Palm Springs, en las montañas rocosas de Alberta. Habían oído rumores de los fantasmas que merodeaban por el lugar, pero, como muchos otros turistas, pensaron que eran solo historias para mantener el misterio. La pareja llegó tarde, después de un largo viaje por carretera, y al registrarse, la recepcionista les ofreció una habitación en el tercer piso, cerca de las antiguas escaleras donde se decía que había ocurrido el accidente de la novia. La mujer le sonrió amablemente, pero sus ojos parecían inquietos cuando les entregó las llaves. Disfruten de su estancia. Si necesitan algo, no duden en llamarnos, dijo, antes de desearles una buena noche. Al principio, la habitación parecía perfecta. Amplia, con una vista impresionante de las montañas cubiertas de nieve. Sin embargo, algo no estaba bien. Mientras se acomodaban, Carolina comenzó a sentir una extraña sensación de frío que no podía explicar, a pesar de que el calor del radiador estaba a tope. A la medianoche, cuando ya estaban casi dormidos, un golpe fuerte resonó desde el pasillo. Fue seguido por un susurro, como si alguien estuviera llamando. Carolina, algo inquieta, decidió salir a investigar. Mark, profundamente dormido, no la escuchó. Cuando abrió la puerta, el aire frío del pasillo la golpeó como un muro. Allí, en lo alto de las escaleras, vio una figura vestida de blanco, con un velo largo que cubría su rostro. Carolina sintió como su respiración se detuvo. La figura avanzó lentamente hacia ella, deslizándose sobre las escaleras como si no tocara el suelo. Sus ojos eran dos agujeros oscuros, y su boca, abierta en una mueca de dolor, emitía un lamento ahogado. Carolina intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Entonces, la figura susurró: «No puedo llegar a mi boda». La figura desapareció de repente, dejando solo un susurro que se desvaneció en el aire helado. Atónita, Carolina corrió de vuelta a la habitación, cerrando la puerta con fuerza. El frío que sentía se volvió insoportable, y al volverse hacia la cama, vio que Mark ya estaba sentado, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia la ventana. ¿La viste?, preguntó Mark con voz temblorosa. Carolina, sin poder hablar, asintió lentamente. En ese momento, algo aún más perturbador ocurrió. La luz de la lámpara parpadeó y la puerta de la habitación se cerró violentamente. Un susurro helado llenó la habitación, como si los mismos muros estuvieran hablando. ¿Te quedas o te vas? Con el corazón palpitante, la pareja decidió abandonar el hotel a toda prisa.
Al bajar las escaleras, se encontraron con el botones que les había mostrado la habitación. Tenía una sonrisa inquietante en el rostro. Espero que hayan disfrutado de su estancia, dijo con un tono casi burlón. Pero cuando Carolina lo miró más de cerca, vio algo espeluznante, su rostro estaba pálido, como si la vida hubiera abandonado por completo su cuerpo. El botones desapareció tras una esquina, dejándolos aterrados. Esa noche, Carolina y Mark nunca pudieron dormir. Al día siguiente, al regresar a la recepción para pagar su cuenta, la misma recepcionista les entregó una tarjeta con una sonrisa que les heló la sangre. La novia sigue buscando su final feliz, dijo con una voz fría, mientras les entregaba una nota que decía, aún hay tiempo para cambiar el destino. Salieron del hotel sin mirar atrás, pero las huellas de la novia fantasma seguirían persiguiéndolos, como si un lazo invisible los conectara para siempre con los oscuros pasillos del Fairmont Palm Springs. La leyenda de la Dama de Blanco de Montmorency Falls. La leyenda de la Dama de Blanco en Montmorency Falls, en Quebec, Canadá, es una de las historias más conocidas y aterradoras de la región. Esta historia está vinculada a las impresionantes cataratas que se encuentran cerca de la ciudad de Quebec y se ha transmitido de generación en generación. Se cuenta que, en el siglo XVIII, una joven mujer llamada Marie Joseph vivió cerca de las cataratas. Era una mujer hermosa y alegre, conocida por todos en su comunidad. Marie Joseph se enamoró profundamente de un hombre joven que le prometió amor eterno. Sin embargo, después de un tiempo, el hombre rompió su promesa y la abandonó, dejándola devastada. Devastada por el dolor y la traición, y sin poder sobrellevar la pérdida, Marie Joseph se arrojó desde lo alto de las cataratas, eligiendo poner fin a su sufrimiento de manera trágica. Desde entonces, su espíritu ha quedado atrapado entre los poderosos cañones de agua, y se dice que aparece como una figura fantasmal, vestida completamente de blanco, rondando las cataratas en la oscuridad de la noche. Explicación y significado de la leyenda. El amor y el desengaño. La historia refleja el dolor de una traición amorosa y la desesperación que puede causar la pérdida de un ser querido. El hecho de que la joven se haya lanzado desde las cataratas simboliza el dolor tan profundo que no puede ser superado. El manto blanco con el que se aparece la dama podría interpretarse como un símbolo de pureza y sacrificio, pero también de la tragedia que se cruza con su destino. La obsesión con la muerte, la dama de blanco, al no poder encontrar paz tras su muerte, refleja la idea de que los espíritus que no logran liberarse de su sufrimiento terrenal permanecen atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. La leyenda pone en evidencia cómo el sufrimiento no resuelto puede transformar a un alma en una presencia fantasmal que sigue rondando el lugar de su tragedia. El vínculo con el paisaje natural. El hecho de que la dama de blanco esté vinculada a las cataratas de Montmorency refleja cómo la naturaleza se convierte en un lugar que guarda los recuerdos de tragedias humanas. Las cataratas, con su fuerza y majestuosidad, parecen ser el escenario perfecto para una historia tan conmovedora y aterradora. La leyenda hoy. Hoy en día, se dice que los turistas que visitan Montmorency Falls en la noche pueden ver a la dama de blanco caminando cerca de las aguas turbulentas, su figura desvaneciéndose entre la niebla. Su rostro triste reflejando la desesperación que nunca se ha ido. El turismo en la zona sigue siendo popular, pero algunos visitantes aseguran haber sentido una presencia extraña al acercarse a las cataratas al caer la noche. ¿Será el espíritu de Marie Joseph buscando redención, o es simplemente una leyenda más que se ha entrelazado con el paisaje natural de Montmorency Falls? La dama de blanco en Montmorency Falls. Era una tarde fría de otoño cuando Tomás y Ana decidieron visitar las famosas cataratas de Montmorency. Después de un largo viaje por carretera, llegaron al mirador al borde de las cataratas, donde el agua caía con estruendo. La belleza del paisaje era impresionante, pero al caer la noche, la atmósfera cambió, y algo más sombrío comenzó a envolver el lugar. La pareja decidió quedarse un rato más para disfrutar de la vista, pero el sol se puso rápidamente y la niebla comenzó a envolver las rocas. Fue entonces cuando, entre el murmullo del agua y el viento, Ana escuchó un susurro suave que parecía venir de la orilla. Al principio, pensó que era el sonido de la naturaleza, pero el susurro se intensificó y empezó a sonar como palabras ininteligibles. Tomás no la escuchó, distraído mirando la oscuridad sobre las cataratas. Ana comenzó a sentirse incómoda, como si una presencia extraña estuviera cerca. Decidió caminar un poco por el sendero para despejarse, pero en cuanto lo hizo, vio una figura a lo lejos, cerca de las rocas, rodeada por una espesa niebla.
La figura estaba vestida de blanco, con un vestido largo que ondeaba con el viento, pero no podía distinguir bien su rostro. «Tomás, ¿ves eso?», preguntó Ana con la voz temblorosa. Tomás, algo cansado, miró a su alrededor y negó con la cabeza. «Debe ser algún turista», dijo, sin prestarle mucha atención. Pero Ana no podía apartar la vista de la figura. Se acercaba lentamente hacia ellos, moviéndose con una gracia inquietante, como si flotara. A medida que la figura se acercaba, el aire se volvía más frío, y Ana sintió una sensación de terror que la paralizó. La figura llegó hasta ellos y, en ese momento, Ana vio el rostro de la mujer, pálido, triste, con ojos vacíos que parecían mirarla a través de su alma. La mujer abrió la boca y, con una voz rota y apenas audible, susurró: «¿Por qué me dejaste sola?». Ana, aterrada, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Tomás, al verla inmóvil, se acercó rápidamente. Al ver la figura, su rostro palideció. «Ana, tenemos que irnos ahora», dijo, sujetándola con fuerza. La figura, sin moverse, repitió la misma frase: «¿Por qué me dejaste sola?», con una tristeza infinita en su voz. Luego, de repente, comenzó a desvanecerse en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Ana, sin poder comprender lo que acababa de suceder, miró alrededor, pero no había rastro de la mujer. Tomás y Ana corrieron hacia el coche, con el corazón a 1000 por hora, pero mientras se alejaban de las cataratas, una sombra blanca apareció en el espejo retrovisor del vehículo. La figura de la mujer seguía allí, caminando lentamente a lo largo del borde de las cataratas, sin desaparecer. Al día siguiente, decidieron volver al lugar, pero, al preguntar a los locales sobre la leyenda de la Dama de Blanco, un anciano les contó con voz grave: «La Dama de Blanco de Montmorency Falls es el espíritu de una mujer que, hace siglos, perdió a su amado y, en su desesperación, se lanzó desde las cataratas. Desde entonces, su alma vaga por las aguas, buscando siempre el consuelo que nunca encuentra». Aunque intentaron convencer a los demás de lo que habían experimentado, nadie les creyó. Pero Ana y Tomás nunca olvidaron esa noche, y siempre que miraban el lugar, veían la figura de la Dama de Blanco entre la niebla, esperando ser escuchada. Suscríbete al canal para conocer más leyendas latinas y de todo el mundo.